¿Quién soy yo para dar un curso de astronomía? Está de más decir que soy un amante de la ciencia y desde hace años me dedico a la divulgación científica, pero soy un matemático que actualmente estudia para convertirse en científico de datos y desde el año pasado también se me presentó la oportunidad para estudiar astrofísica y cosmología por parte de la Universidad de Australia, así que algo he de saber del tema. Por lo tanto, he decidido enseñar un poco de lo que sé dando este pequeño curso elemental a manera de documental para aquellos interesados en esta ciencia. A diferencia de otras ciencias como la biología, la química, la geología, etc., la astronomía no puede tocar ni manipular lo que corresponde a su objeto de estudio. La astronomía estudia a la distancia sin poder tocar o mirar desde todos los ángulos. Eso en sí ya es bastante complicado. La luz guarda y transporta mucha información, por lo que esta es la principal fuente de conocimiento para la astronomía y los astrónomos tratan de descifrar esa información. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo, su estructura, su composición, su localización, las leyes de sus movimientos, cuerpos como planetas y sus satélites, asteroides, meteoroides, cometas, estrellas, nebulosas, cúmulos globulares, galaxias y otros más que iremos viendo a lo largo del curso y estudiando. ¿Cómo comenzó la astronomía? La astronomía es la ciencia más antigua que desarrolló la humanidad. Y esta no surgió por simple curiosidad, sino por necesidad. Es bien sabido que la luna tiene una gran influencia en la producción y calidad de los cultivos porque puede retrasar o estimular la germinación. La astronomía surgió cuando el ser humano dejó de ser nómada al descubrir la agricultura. Nuestros antepasados estudiaban sistemáticamente los cielos, específicamente los ciclos del Sol y la Luna, los cuerpos celestes más importantes, porque descubrieron los patrones relacionados entre estos astros y sus cultivos. Así nació la astronomía con el estudio genuino a través de la observación. Es fácil notar que muchas civilizaciones antiguas poseían calendarios lunares cuya función principal era brindar conocimiento útil para sus cosechas. Podemos constatar la existencia de antiguos observatorios astronómicos por todo el planeta. La importancia de la astronomía en nuestra historia resulta trascendental. La agricultura fue el invento que permitió la primera gran explosión demográfica de nuestra especie. Gracias a esta pudimos pasar de tribus a protociudades y luego a ciudades, naciendo así la civilización gracias a que podíamos sostener una mayor población al producir más alimento. Nuestra época de cazadores-recolectores había quedado atrás y no hubiera sido posible sin la astronomía como herramienta para producir mejores cultivos. Incluso hoy en día, muchos campesinos en el mundo utilizan calendarios lunares para llevar sus cultivos. Conforme nuestras sociedades se fueron estratificando, la astronomía se volvió un poco más compleja, algo más allá que solamente los ciclos del Sol y la Luna. El universo en el pasado era solo aquello que nuestros ojos podían mostrar. El Sol, la Luna, los 5 planetas, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de unas 2500 estrellas de fondo aproximadamente, y en ocasiones algún cometa. Hasta donde sabemos, fueron los griegos los primeros en formar modelos del universo. Los griegos notaron 5 estrellas en el cielo que se movían diferente al resto de las estrellas de fondo, y estas recorrían una línea o camino imaginario que hoy llamamos la eclíptica, y que también es la línea curva que recorre el Sol en el cielo. Los movimientos erráticos de esas 5 estrellas les parecía un misterio y los llamaron planetas, del griego que significa errante o vagabundo. Pensaron que sus movimientos eran erráticos porque tenían voluntad. Entonces les atribuyeron características divinas, deidades, dioses. Así este hecho sirve de ejemplo de cómo en el pasado surgía un mito derivado de un hecho objetivo que en ese momento era inexpugnable e ininteligible para nuestros ancestros. Eudoxo de Nido, filósofo, astrónomo y matemático, fue el primero que propuso un universo basado en esferas cristalinas, transparentes, que sostenían los cuerpos celestes conocidos. Este modelo fue perfeccionado por Aristóteles y para él el universo estaba dividido en 2 reinos: el reino de los cielos o el supralunar, lo que estaba más allá de la luna. Este mundo era perfecto, inmutable, impoluto,
cuya sustancia o elemento que lo formaba era el éter, que deriva del griego aiteros, que significa cielo, y de aitein, que significa quemar. El otro mundo, el sublunar, era el mundo que estaba por debajo de la luna, un mundo imperfecto y corrupto formado por 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Si observamos detenidamente el cielo nocturno, las estrellas y planetas parecen estar inmóviles. Sin embargo, se mueven y cambian su posición como si todos estos cuerpos celestes estuvieran pintados sobre una pantalla negra, y como si esta pantalla negra girara en su conjunto alrededor de un eje. A esa pantalla se le llama esfera celeste. Este efecto sucede por el propio movimiento de la Tierra. Si observamos la luna noche tras noche a la misma hora, veremos que se va desplazando por el cielo hacia el este unos 12 grados. Este fenómeno sucede porque nuestro satélite natural sale 40 minutos aproximadamente más tarde cada noche. Es el cambio más notorio de un cuerpo celeste por la cercanía de la luna a la Tierra, unos 384.000 kilómetros de distancia en promedio. De hecho, nuestra luna es tan grande respecto a nuestro mundo que el sistema Tierra-Luna se podría considerar como un sistema binario de planetas. En cuanto a los planetas, si observamos cualquiera de ellos noche tras noche durante todo un año, veremos que cualquiera de los 5 planetas visibles a simple vista se desplazan en cantidades variables hacia el este, pero en determinados momentos del año. Los planetas hacen un vaivén, es decir, avanzan al oeste y luego retornan para después volverse a mover hacia el este, y ese movimiento se llama retrogradación. Esto era un problema para los antiguos modelos aristotélicos, pues les era imposible comprender este fenómeno. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego que intentó resolver este misterio elaborando un complejo modelo basado en un mecanismo llamado epiciclos para poder explicar los movimientos erráticos de los planetas. Sus trabajos los publicó en el libro de astronomía más importante del mundo antiguo, el Almagesto, que sirvió como base para la astronomía que estaba por venir. El modelo tolemaico parecía resolver el misterio, pero no del todo, además de ser demasiado embrolloso, ya que se trataba de un modelo forzado que trataba de ajustarse a un fenómeno que no comprendía de manera fehaciente. Ptolomeo decía: bien sé que soy mortal, una criatura de un día, pero si mi mente observa los serpenteantes caminos de las estrellas, entonces mis pies ya no pisan la tierra, sino que al lado de Zeus mismo me lleno con ambrosía, el divino manjar de los dioses. Y también llegó a mencionar: es así que los planetas, tirados por seres divinos, se mueven batidos por el viento del firmamento. Estas palabras eran el reflejo de una mente curiosa y sobrecogida por los misterios del universo. La idea heredada por los griegos de la inmutabilidad de los cielos comenzó a ser cuestionada en 1572 cuando un astrónomo llamado Tycho Brahe observó que de pronto apareció una estrella en el cielo. Se trataba de una supernova, una explosión que sucede cuando una estrella masiva muere. Más tarde, en 1577, Tycho Brahe observó un cometa, calculó la distancia a la que se encontraba. Y aquí debo decir que los antiguos griegos pensaban que los cometas eran fenómenos atmosféricos, fenómenos muy cercanos, pero el cálculo de Tycho Brahe demostró que no era así, evidenciando que en realidad eran fenómenos astronómicos. Su cálculo lo hizo mediante la paralaje, un método que se basa en el cambio aparente de posición de un cuerpo u objeto debido al movimiento del observador. Y esto depende de la distancia. Cuanto más lejos estamos de un cuerpo, la paralaje es menor. La paralaje es inversamente proporcional a la distancia. Por ejemplo, supongamos que queremos determinar la distancia de una estrella cercana, entonces tomaremos 2 fotografías de la estrella separadas con 6 meses de tiempo, es decir, en lugares opuestos de la órbita terrestre alrededor del Sol. La posición de la estrella sobre el fondo de las estrellas mucho más lejanas habrá cambiado por la paralaje trigonométrica. Así, al observar la paralaje, midiendo ángulos y usando elementos trigonométricos, se puede saber la distancia en la que se encuentran planetas y estrellas que estén relativamente cerca a nosotros.
A distancias mayores se requieren otros métodos. Otra manera de entender la paralaje es observar a cierta distancia con un solo ojo cualquiera de tus dedos pulgares y después observarlo con el ojo contrario. Notarás que tu dedo se desplaza de un lado a otro. Entre más lejos esté tu pulgar, menor desplazamiento habrá. Entre más cerca esté, mayor desplazamiento habrá. En 1609, Galileo Galilei, por primera vez en la historia de la humanidad, apuntaba un telescopio hacia el cielo, llegando la era de los telescopios, una extensión de nuestro sentido de la vista y el que se convertiría en el principal instrumento de investigación astronómica. Galileo observó la luna dándose cuenta que su superficie era irregular. Contenía paisajes irregulares como la Tierra, montañas, valles, contradiciendo así la idea que se tenía en la época sobre la perfección de los cielos. De la misma manera observó la superficie del Sol notando las famosas manchas solares. Tampoco se trataba de un cuerpo perfecto. Galileo, al observar a Venus, notó que tenía fases similares a la de la Luna, y esas fases tenían una relación aparente con el tamaño de Venus que variaba a lo largo del tiempo, y la única forma coherente y racional de explicar esa variación de tamaño era que este planeta giraba alrededor del Sol y que la Tierra estaba fuera de su órbita, fuera de la órbita de Venus. Años antes, el astrónomo prusiano Nicolás Copérnico había propuesto en 1543 en su libro sobre las revoluciones de los orbes celestes su teoría heliocéntrica, donde los planetas en realidad giraban alrededor del Sol. Galileo también observó a Júpiter, descubriendo sus 4 lunas principales llamadas hoy en día satélites galileanos, los cuales son Io, Calisto, Gamínides y Europa. Así, Galileo constató que existían cuerpos celestes que no eran visibles a simple vista y que giraban alrededor de cuerpos que no eran la Tierra. Galileo también observó la Vía Láctea, una especie de franja lechosa clara, que hasta ese momento se pensaba se trataba de una acumulación de gases, pero que en realidad era una franja formada principalmente por cientos de miles de estrellas que no eran distinguibles a simple vista, pero en una cantidad inconmensurable. Con base a lo anterior, Galileo respaldó la teoría de Copérnico, que comenzaría a tumbar el modelo geocéntrico, aristotélico y tolemaico que había predominado desde la época de los griegos hasta la Edad Media. Johannes Kepler había publicado su obra Las Armonías del Mundo y sus famosas 3 leyes en 1619, las cuales decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, conclusiones a las que llegó gracias a los trabajos de Tycho Brahe, para quien trabajó durante un tiempo en su observatorio de Uraniborg, que era un castillo en la isla de Ven, entre Zelandia, Dinamarca y Escania, Suecia. Era conocido como el Castillo de las Estrellas o el Castillo de Urania. A diferencia de Copérnico, que propuso órbitas circulares, Kepler concluyó que se trataba de órbitas elípticas, respondiendo así finalmente el misterio de la retrogradación de los planetas que los griegos no pudieron entender, y desechando por completo el modelo de epiciclos de Ptolomeo. En 1687, Isaac Newton, el hombre más brillante que jamás haya existido, publicó sus 3 libros Principios matemáticos de la filosofía natural, obra fundacional de la física clásica. En ellos estableció la ley de gravitación universal, la cual dice que los cuerpos celestes se atraen con una fuerza proporcional a la de sus masas y también es proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, revelando así los secretos de la mecánica celeste. Newton logró la primera gran unificación en la física, porque muchos fenómenos quedaron vinculados entre sí gracias a sus 3 leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Para los que quieran formalizar un poco más su conocimiento en la astronomía, puedo recomendarles este libro que se llama A hombros de gigantes, comentado por Stephen Hawking. Este libro es un compendio donde se acumulan las obras de los personajes que he mencionado en el video, de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton y también de Einstein. Este libro viene siendo la compilación del canon actual de la física y también de la astronomía. Claro que para poder estudiar el libro se necesita una fuerte carga en matemáticas, sobre todo en el área de geometría.
En los próximos cursos documentales que iré subiendo, de igual forma les iré recomendando lecturas tanto de divulgación como textos académicos para poder aumentar y formalizar un poco más su conocimiento. Espero que todo esto sea de ayuda y sirva de incentivo para los amantes de esta ciencia. Espero que este video introductorio a la astronomía haya sido de tu agrado. Suscríbete para más astronomía y ciencia. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.